Llegamos ya al número 9, el mensaje número 9 de esta serie. Es decir, la próxima semana sería el último mensaje que hemos reflexionado sobre este tema. Nada es imposible para Dios, nada es imposible para Dios. Él tiene el control de todas las cosas, pero más que tener control, el Señor cuida y trabaja de tal manera que nuestro corazón puede descansar en Él. Ahora, el tema de hoy tiene que ver con un punto que quizás para muchos de nosotros cuesta de una manera particular más que para otros, por una experiencia propia, pero seguramente todos nosotros nos encontraremos en un momento u otro de la vida en esa situación, si ya no ha pasado, ¿verdad? Sabemos que perdonar es difícil, pero depende siempre obviamente del tamaño del ataque o del daño que se ha provocado. Y perdonar cuesta, perdonar duele. Y dentro de nuestra cultura el perdonar es visto de maneras muy contradictorias, si podemos decir así. Cuando pensemos en el perdón en el sentido común, la gente tiende a pensar en perdonar como, bueno, olvídalo y sigue la vida. O muchos han dicho que perdonar es casi como una señal de debilidad. No lo tienes que perdonar, tienes que buscar la justicia y tienes que hacer con que pague por esto, porque es una persona terrible y por lo tanto el perdón es visto como una cosa negativa. Es interesante porque podemos imaginar tres tipos de perdón en nuestra cultura. El primer tipo o el primer nivel sería el perdón práctico. El perdón práctico es el tipo de perdón que yo doy cuando simplemente yo quiero seguir adelante, o simplemente yo quiero hacer con que las cosas vuelvan a funcionar. Peleaste con un compañero de trabajo, pero los dos siguen trabajando juntos. Entonces, tenía que seguir trabajando, no tenía otra opción. Que lo que haces, bueno, ya, ok, ya listo, pasó, ya, vamos, para adelante. Pero ese para adelante no significa que nos tenga ahí anotadito el detallito, ¿no? El tal día, Juanito Pérez me hizo eso, me lo va a pagar. Ese perdón práctico es ese perdón para hacer con que las cosas funcionen, para hacer con que la gente vuelva al trabajo, para hacer con que el matrimonio siga, bueno, su rutina normal. Pero no es un perdón real. Hay un nivel más profundo. ¿Este ruido es afuera? Hay un otro perdón, el perdón terapéutico. El perdón terapéutico es el tipo de perdón donde la persona está sufriendo por un tema. Le produce angustia, le produce sufrimiento. Y la persona entonces es orientada a procesar esto y efectivamente poder de alguna manera sanar su corazón. El perdón terapéutico tiene un énfasis solamente personal, en lo que me duele lo que yo viví. No es un perdón real según el concepto bíblico, pero es simplemente es un desanuviar el corazón, es tranquilizar el corazón, es un tipo de sanidad, es un tipo de proceso de sanidad o un intento de sanidad que busca simplemente decir, ya bueno, lo racionalizo, busco una explicación, busco una salida, algo que me dé al corazón paz. Ese es lo que podemos decir el perdón terapéutico, pero tampoco resuelve plenamente, porque así como el otro, uno lo deja en un rincón quizás más oculto de la mente y del corazón, pero sigue ahí. Te resolvió en el momento, te resolvió para que pudieras seguir adelante con tu vida y sentirse mejor, pero cualquier momento donde surja el nombre o la situación, el trauma vuelve. Si el trauma volvió es porque quizás no fue plenamente resuelto, sanado,
limpio. Ese es un tema. Pero hay el modelo de perdón bíblico, que es lo que vamos a conversar hoy día, que el perdón bíblico es el perdón donde la persona ofendida asume el precio de la condena del otro y decide perdonar con una manifestación de gracia, dando al otro no lo que el otro merece, pero poniendo un punto final en la situación, porque el perdón es un perdón que trae restauración del otro para mí. Es una situación donde yo me pongo en un momento de la vida donde esa persona fue tan perdonada que la confianza fue restaurada. El trauma fue completamente pagado y fue pagado por mí. La deuda que él provocó, yo la pagué. Yo la asumí. Eso es el perdón bíblico. El perdón bíblico no significa simplemente o no tiene que ver con olvidarse netamente. Pero más que olvidar, significa recordar y asumir para sí. Eso es el perdón bíblico que vemos en la cruz. Ahora, encontramos situaciones en las historias bíblicas donde personajes bíblicos perdonaron más y menos. El perdón que vamos a ver aquí, el modelo que vamos a ver aquí, es un personaje bíblico que supo perdonar a aquellos que le habían ofendido o que le habían atacado, pero hay otras situaciones de otros personajes bíblicos que no reaccionaron así. El modelo del perdón bíblico lo encontramos en Jesús, pero también encontramos en diversos personajes en la historia que supieron reaccionar con un tipo de perdón y gracia tal cual como el de Jesús, y esa es la historia de José. Vamos a leer esos versículos ahí, cada uno. Bueno, voy a leer la primera diapositiva, ustedes la siguiente, ¿ok? Hasta el final. Dice: José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron, y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, les declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme mentido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Vamos, apúrense, vuelvan a la casa de mi padre y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto. Ven a verme, no te demores. Vivirás en la región de Gosén, cerca de mí, con tus hijos y tus nietos, y con tus ovejas y vacas y todas tus posesiones. Yo les proveeré alimento allí, porque aún quedan 5 años más de hambre. De lo contrario, tú y tu familia y todo lo que te pertenece caerán en necesidad. Además, ustedes y mi hermano Benjamín son testigos de que yo mismo lo he dicho. Cuenten a mi padre del prestigio que tengo en Egipto y de todo lo que han visto, pero apúrense y tráelo ya. Y abrazó José a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. Benjamín a su vez también lloró abrazado a su hermano José. Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Solo entonces se animaron ellos a hablar. Esa historia es una historia muy conmovedora, nosotros la conocemos más o menos, es una historia muy conocida de la Biblia, de José que fue vendido a Egipto por sus hermanos. La Biblia cuenta que José, era un poquito agrandado y además era favorecido por su padre, tenía una ropa especial, era soplón, ¿no es cierto? Porque siempre decía a su padre lo que hacían sus hermanos, era el hermano menor, el regalón. Y la cosa es que los hermanos le tenían envidia, le tenían rabia,
el papá también le tenía así como medio sospechoso porque le había dicho que él reinaría por sobre todos ellos. Así que en una situación donde su papá le había enviado a buscar informaciones de sus hermanos, ellos lo tomaron, lo vendieron a una tribu de ismaelitas y terminó siendo vendido a Egipto. Y entonces esos hermanos queridos dijeron a su papá que el hijo amado de su padre había muerto, y ahí le remojaron la ropa con... Entonces no solamente hicieron daño a su hermano, pero también a su padre. La cosa es que 20 años después, él estaba gobernando Egipto, justo en el momento en que el Señor había puesto una situación de gran hambruna sobre la tierra, y él estaba como administrador de todas los cereales y la comida de Egipto, y obviamente venían de muchas partes, gente de todos lados para recibir alimento, comprar alimento, y fueron también ahí sus hermanos. Y en ese encuentro, en ese primer momento que él ve a sus hermanos obviamente lo tenían por muerto. Él reconoce a sus hermanos, pero sus hermanos no lo reconocen a él. Obviamente todo un egipcio allá dirigiendo la cuestión, hablando en egipcio, teniendo todo un staff, nunca se lo imaginarían que 20 años después este era su hermano. Pero José los reconoce, y José entonces desarrolla una especie de juego con ellos, una especie de test. Lo primero que hace José es venderle la comida, pero acusándoles a ellos de espionaje. Y ahí entonces ellos tratando de decir que no es así, José entonces les permite volver, pero le mete en el bagaje todo el dinero que ellos habían pagado. Luego ellos están regresando, pero dice: uno de ustedes se queda aquí, porque ustedes han dicho que tiene un hermano menor, tiene un otro padre, pero hagamos lo siguiente: uno de ustedes se queda preso mientras ustedes van y me traen el hermano menor. Y Simeón quedó preso. Ellos regresaron, y antes, cuando regresaban, todavía en la presencia de José, ellos hablaron: eso nos está pasando porque nosotros hicimos daño a nuestro hermano y el Señor ahora nos está cobrando. José, cuando escucha eso, esa confesión de parte de sus hermanos, se retira a llorar. Bueno, la cosa es que ellos regresaron, y Jacob dijo: no, ustedes no van a llevar a Benjamín, porque ya se llevaron al otro y me quieren matar, ustedes están llevando a todos mis hijos. La cosa es que se acabó la comida y tenían que volver igual, y Judá dijo: mira, tenemos que volver, si no vamos a morir, así que yo me comprometo, yo me hago responsable de Benjamín. Y José y Judá, junto con sus hermanos, regresan junto con Benjamín, y cuando llega con Benjamín ahí, José se emociona de nuevo al ver a su hermano menor. La cultura egipcia era muy fría, de pocas emociones públicas, y era lo opuesto a lo que José estaba experimentando. Su sangre le estaba hablando alto ahí en ese momento. Ellos entonces son invitados a cenar con José en la casa de José, y ellos pasan ahí y cenan con él. Luego José manda que les devuelva toda la plata, si que ellos supiesen, toda la plata, y además la copa de José, que la metan en las cosas de Benjamín. Y cuando ellos estaban a la mitad del camino, José envía sus mensajeros para que vayan a recuperar la copa. Y ahí, cuando los pillan ahí, les acusa, ellos son acusados de tener la copa de José, y ellos responden así: no, nosotros no hicimos eso, seguramente el que hiciera morirá. Mira, bueno, la cosa es que encontraron la copa en las maletas, por decir así, de Benjamín. Entonces regresaron todos, porque vamos a resolver esa situación, no podemos perder a Benjamín y es un caos, ¿no? Regresan todos a conversar con José. En eso que están conversando con José, viene Judá, y Judá da una explicación tan transparente, tan honesta, tan verdadera, que conmueve al corazón de José.
Él logra expresar la transformación que ellos tenían en su corazón. Porque ellos tenían dinero. Ellos podían haber dejado a su hermano, como hicieron con él, y regresado a la casa con el dinero, porque ellos tenían el doble del dinero, porque tenían además toda la comida. Ellos vendieron a uno de sus hermanos, José, por 20 piezas de plata. Y ahora, por mucho más que el doble, ellos se rehusaron a entregar uno de sus hermanos. Y en eso José ve el verdadero carácter de ellos y la transformación que Dios estaba haciendo en la vida de ellos, y es donde inicia ese texto que hemos visto. Ellos no pueden, José no puede contenerse y hace con que se salgan todos y les cuente y les abra el corazón. Esa historia muestra cómo José pudo perdonar a sus hermanos, porque lo que José experimentó no fue menor. El dolor que José experimentó, el trauma de que las únicas personas en el mundo a las cuales la gente que le debía cuidar, la gente que le debía proteger, el único lugar donde José pertenecía, lo rechazó, lo traicionó y lo rechazó. El dolor del corazón de José era un dolor real, pero el Señor trabajó perdón en el corazón de José para que él pudiera perdonar a aquellos que le habían acusado, a aquellos que le habían dañado, a aquellos que le habían rechazado. Y por lo tanto José nos da un ejemplo de cómo poder perdonar, cómo él pudo perdonar y cómo nosotros también podemos perdonar según el ejemplo de José. Como vemos en esa historia, lo primero que tenemos que hacer, y aprendiendo con José, es vivir el proceso. El perdón no es algo que se da automáticamente. José experimentó un proceso de desarrollo de su carácter, de crecimiento y de aprendizaje. Todo lo que José cuenta es producto de una persona que pasó por un proceso de dolor y fue venciendo el dolor con la esperanza. Fíjense que José en esa historia viene a llorar al menos 4 veces. El tipo lloró, ¿no? 4 veces. ¿Y por qué lloraba tanto José? No por la simple emoción, no porque añoraba ver a sus hermanos. José lloraba porque le costaba el sentimiento, le costaba el peso, le costaban las memorias, le costaba todo eso. Por eso lloraba José. José lloraba porque perdonar es un proceso. Él estaba tratando también de experimentar la sanidad de Dios en su mismo corazón. Él había entendido, pero reencontrarse con sus hermanos le trajo a memoria todas las experiencias que él tuvo. Como vemos en la historia, él ya había perdonado a sus hermanos desde un primer momento, pero él también necesitaba asimilar todo eso. Una cosa es, yo voy a llegar y le voy a decir en la cara lo que él hizo, pero cuando estamos cara a cara con la persona, a veces nos ponemos así como que, a ver, no es bien así. Hay un proceso emocional. Lo que esa historia muestra es que no podemos desasociar en la idea del perdón de la realidad de la humanidad, del corazón humano, de las marcas y de los traumas que el dolor pudo haber provocado en nosotros. Por lo tanto, hay un proceso, sí, y Dios nos sana en un proceso que toma su tiempo, no sé cuánto. Tenemos que entender eso en esa historia, porque él había mostrado a sus hermanos lo tanto que él había perdonado por las palabras que dice, cómo dice, pero él lo que no pudo esconder es la profunda conmoción que toda esta situación provocaba. José nos muestra que tenemos que entregar a Dios el corazón para que Dios nos sane. El tiempo nos sana, la racionalización nos sana. Poner eso debajo de la alfombra, decir, bueno, no lo miro, nos sana. Tenemos que experimentar un proceso de sanidad que viene de la parte de Dios para entonces poder perdonar. Cada uno tiene traumas y dolores y impactos y lo vive de una manera diferente.
Vemos en esa historia que se tomó 20 años para ese reencuentro. Pero no solamente por razones de la providencia de Dios. En parte estos 20 años sirvió para que estos muchachos, esos hombres, pudiesen durante todo este tiempo lamentar bajo la culpa de lo que ellos habían hecho con sus hermanos. ¿Cuántos que en la juventud no hizo, cuántos que no hicieron algo bastante estúpido y que terminan lamentándose por toda la vida? Eso fue lo que hicieron ellos. En un momento de ira, de enojo, de furia del grupo, alguien se vino con una idea tonta y hicieron tal cosa. Ellos se lamentaban profundamente y mostraron en esa historia lo tanto que ellos se lamentaban. Pero ellos necesitaban ser perdonados para que el peso de la culpa fuese plenamente removido. Pero para perdonar a sus hermanos, José tenía que ser sanado también. José tenía que ser trabajado. José tenía que ser tocado. Eso es lo que vemos en esa historia. Lo primero que tenemos que entender para poder perdonar es ver el proceso. En estos 20 años, José maduró, así como también sus hermanos. No digo que tenemos que esperar 20 años. Lo que digo es que tenemos que entender que Dios me tiene que sanar para que yo pueda perdonar. No somos una máquina. A veces podemos decir teológicamente, tú tienes que perdonar. Sí tengo. Pero Dios me tiene que ayudar a perdonar, porque yo no puedo perdonar por mis propias fuerzas. No es de mi naturaleza, no me nace, no me sale. Es una obra que el Espíritu Santo trabaja en mí. Pero la segunda cosa que vemos en la historia de José es que José entendía la perspectiva correcta de la historia. ¿Y cuál es la perspectiva de la historia de José? Él no miraba desde la perspectiva de la ofensa. Él no miraba desde la perspectiva de la injusticia. Él miraba desde la perspectiva de la providencia. Él repite en ese texto 4 veces lo tanto que Dios había trabajado para ponerlo ahí. Dios me envió, no ustedes. Dios me trajo aquí. Dios me puso como rey. Dios era el autor de toda esta historia. José tenía muy en clara la película y muestra cómo el Señor obró a través de este evento trágico en su vida, protección para él y para mucha gente. Dios obró bendición para su padre, no solamente en ese momento, pero también a futuro, dando alimento. Pero sobre todo, Dios obró a través de ese evento triste salvación que nos alcanza incluso a nosotros. Había un pacto que Dios había hecho con Abraham, que se aplicaban a esos hombres, pero ellos estaban ahora expuestos a la hambruna, pero el Señor obró antes de que ellos se percataran, para que uno de ellos fuese el instrumento de salvación, no solamente de Israel y de mucha gente, pero sobre todo del pueblo del pacto. La perspectiva de José era la perspectiva de Dios. José miraba la historia como Dios la mira. Nosotros no podremos perdonar si no miramos nuestra historia como Dios la mira, desde la perspectiva divina. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? ¿Cómo Dios está haciendo? Él entendía la bendición y la posición en la cual él estaba, no como un motivo para hacer con que sus hermanos ahora pudiesen retractarse y sufrir el peso de su ira. Él utilizó la posición en la cual él estaba para mostrar a sus hermanos, mira, yo estoy aquí solamente porque Dios me puso. Al final del capítulo 50, sus hermanos, después que muere Jacob, sus hermanos se reúnen y dicen, quizás ahora nos va a querer castigar. Y José les responde, ustedes trataron de hacer mal contra mí, pero Dios transformó lo malo en bueno. Dios transformó esta situación y me permitió entonces entender la razón de todo eso. Yo estoy seguro que durante la mayor parte de estos 20 años en que José pasó en el Egipto,
Él no tenía tan clara eso. Pero eso fue siendo un proceso de aprendizaje para él. Interesante que nosotros podemos perdonar, como Jesús dijo, 70 veces 7. Solamente cuando miremos desde la perspectiva de Jesús de la historia. De ver que toda la fuerza para perdonar a alguien se inicia y termina en la cruz. Porque cuando yo miro la cruz, yo siento el perdón. Pero cuando miro la cruz, yo veo el tamaño de la ofensa. Cuando miro la cruz, yo me doy cuenta de que alguien me tuvo que perdonar mucho más de lo que yo tengo que perdonar. Cuando yo miro la cruz, yo entiendo la lógica de la historia. Y solamente así, solamente entendiendo cómo Dios trabaja en la historia, es que yo puedo responder en gracia y no en ira o en enojo o con toda la amargura y la frustración. Debemos entonces entender la perspectiva correcta de la historia, así como hizo José. Pero por fin José actuó con gracia. Fíjense qué maravilloso fue la respuesta de José a sus hermanos. Él dijo: no, ustedes tienen que venir para acá, traigan a todos. No solamente les voy a dar comida, ustedes me hicieron mal, pero yo les voy a bendecir, no les voy a castigar, todo lo contrario. Tampoco les voy a decir: mira, ustedes me hicieron daño y por lo tanto perdono a ustedes, pero no los quiero ver. Porque eso no es el perdón bíblico. Puede ser el perdón terapéutico. Evítalo y no te vas a sentir. El perdón bíblico no es así. El perdón bíblico es: yo quiero a ustedes acá, yo quiero a ustedes conmigo, porque yo voy a mantener a ustedes, yo voy a proteger a ustedes, yo voy a cuidar de ustedes, de la familia de ustedes, de los hijos de ustedes. Yo voy a hacer una bendición para ustedes. ¿Por qué? Porque él entendía que él podía actuar así, porque no fue por culpa de ellos o por culpa de José. Era Dios quien había puesto todo eso de esa manera. Él aprendió a entregar su dolor a Dios. Él aprendió a entregar su vida a Dios. Y él entendió que era Dios quien le había puesto ahí. Por eso podía decir: no, ustedes no merecen castigo, ustedes merecen bendición. No por lo que merecen en sí mismo, sino que porque Dios tenía este plan. Yo no tengo enojo contra ustedes, rabia, ira. No, sí, el Señor me sanó. Yo puedo bendecir a ustedes. Y todo esto pasó para que hoy día hubiese salvación. Fíjese qué interesante, porque él responde a sus hermanos: no se aflijan. Él entendía la situación y que en ese momento sus hermanos podían desesperarse. Escucha, si la persona que nosotros tratamos de vender como esclavo ahora tiene todo el poder del mundo, nos va a poner todos presos, nos va a matar, no nos va a querer dar comida. Lo primero que él responde a sus hermanos es: no se aflijan. En todo ese texto que nosotros hemos leído, ellos no podían hablar, estaban así como el chavo que le dio así como que le dio así, ¿cómo le llama eso? Bueno, eso no sé decir. Ellos quedaron así y José empezó a hablar y José, el intento de José en lo que hablaba es para tranquilizar el corazón de sus hermanos. Fíjense qué maravilloso. José hablaba para tranquilizar el corazón de sus hermanos. No se preocupen, no se preocupen. Todo eso fue porque Dios quiso. Dios estuvo trayendo, de hecho, salvación. No se aflija. La preocupación, en primer lugar, de José con sus hermanos que estaban delante de él. Estos mismos hermanos que lo habían golpeado y echado en un pozo. Estos mismos hermanos que le tenían envidia y ira contra él. No se aflijan. Pero también él dice: ¿cómo está mi padre? ¿Cómo está nuestra familia? Y la preocupación de José era de dar lo mejor para ellos y dar la mejor condición que él tenía. Él sabía de las necesidades de la cultura y proveyó un lugar especial para su familia ahí. Pero también muestra que no había ningún tipo de retribución, ningún tipo de reparación, ningún tipo de deuda. No había deuda.
¿Se acuerda al inicio cuando les dije los 3 tipos de perdón, no? El perdón práctico mantiene la deuda ahí, un poco más visible, así como que lo tengo anotadito, estás en mi lista. En la segunda, es como una tarjeta amarilla, ¿no? En la segunda te vas. El perdón terapéutico es ese que, bueno, yo lo anoto pero no lo veo, yo lo guardo en un rincón bien profundo. Pero lo tengo, la deuda sigue. Cuando me reencuentro con la persona, cuando me reencuentro con la situación, vuelve todo. El perdón bíblico es el perdón que está basado en esta gracia, que anula la deuda. Eso fue exactamente lo que Jesús hizo con nosotros. Él anuló la deuda que era contra nosotros, clavándola en la cruz. Ese es el tipo de perdón que Jesús quiere que nosotros vivamos, que Dios quiere que nosotros practiquemos. Y usted va a decir, pero eso es muy difícil. No, no es difícil. Esto es imposible. Si el Espíritu Santo no trabaja y no regenera mi corazón y no produce santidad en mi corazón, yo no puedo perdonar. Es posible porque Dios trabaja en nosotros. Es posible porque cuando entendemos que nuestra culpa fue clavada en la cruz. Yo tenía una deuda tan grande que me fue perdonada, que la chica que me hicieron, por más grande que me parezca, siempre será chica comparada a la grande que me perdonaron. La perspectiva de la gracia permitió a José a no retribuir el mal con mal, sino que el mal con el bien. No solamente porque él era bueno y su corazón, sino que porque eso es lo que Dios quiere. Hay un paralelo entre José y Jesús, porque Jesús también nos perdonó para salvar. El perdón de José a sus hermanos produjo salvación a ellos y a sus familias. Importa decir que uno de sus hermanos era el ancestro directo de aquel que vendría a ser el Mesías. Que sí, Judá había hecho muchísimas cosas malas, pero en esa historia muestra el carácter de Judá como que de entre sus hermanos era el que salvaba, ¿no? Jesús también perdonó para salvar. El perdón salva gente. El perdón salva al otro. El perdón salva a nosotros mismos. Cuando Jesús nos perdona, Él nos perdona porque nosotros, lo que le hemos ofendido, necesitamos de salvación. La perspectiva contemporánea pragmática del perdón es yo necesito. No, la perspectiva de Jesús es ellos necesitan de perdón. Él nos perdona para salvarnos. Jesús también bendijo. Cuando Él podía exigir, Él dio cuando Él tenía todo el derecho de demandar de nosotros. Él podía demandar de nosotros la plena manifestación de la justicia. Nada de más de lo que ya debíamos, la justicia. Pero Jesús nos bendijo y somos nosotros bendecidos con todo tipo de bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, porque es el que nos perdona. En Él es que obtenemos perdón. Y también me encanta esa frase de Juan 13 que dice que Jesús nos amó hasta el fin. Judá o José amó a sus hermanos, aprendió a amar a sus hermanos y los amó hasta el fin. Porque después de la muerte de su padre, él puede decir, bueno, papá ya murió, así que ahora entre nosotros. Así que arreglémonos acá. Pero él decidió perdonar a sus hermanos de tal manera a decirles, descansa, eso ya está. Él los amó hasta el fin. Eso es lo que la palabra nos muestra sobre Jesús. Y habiendo amado a los suyos, a los que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Podemos perdonar porque Jesús perdona. Y Jesús me perdona a mí. Y si Jesús me perdona a mí, hay perdón. Hay gracia. Tengo que aprender a vivir la gracia de Jesús. A ver desde la perspectiva de Jesús.
y aprender a disfrutar del proceso de ser perdonado por Jesús, para poder vivir también el proceso de poder perdonar a los que me han ofendido. Hay mucha gente dañada, hay mucha gente con el corazón partido, dolido, pero hay mucha gente que está sufriendo más porque no deja, no vive el proceso de Jesús en sanidad en su corazón, no logra entender la perspectiva de Dios y no logra por esa misma razón experimentar la gracia de Dios en su vida para poder actuar en gracia hacia los demás. Cierra tus ojos. No sé si ustedes tienen a alguien a quien perdonar y se les ocurre una situación, una ocasión en la que han sido gravemente atacados, ofendidos y que necesitan restaurar esa situación, traerla a mente. Recuerda que Jesús te capacita para perdonar, porque Él te perdonó. Él te capacita a amar, porque Él te amó primero. Y quizás necesitamos de este reencuentro como José tuvo con sus hermanos, para llorar y abrazar personas que ya habíamos matado en nuestra mente y en nuestro corazón. Quizás el Señor permita que puedas resucitar ciertas personas en su historia y decir: no, tú no estás muerto, no estamos muertos. El perdón nos da vida, el perdón nos da nuevas oportunidades. Es posible perdonar porque para Dios no hay nada imposible. Señor, te suplicamos que en tu misericordia